¿Ha sido 2025 un año tan malo como dicen? Hemos podido asistir a películas de todo tipo. Hemos visto cómo está cambiando la industria, la lucha entre las plataformas de streaming y las salas de cine, y nosotros en medio, como Clint Eastwood en Por un puñado de dólares. Pero como espectador, hay que saber ver todo tipo de cine para decir que no todas las películas han sido flojas, porque si siempre vemos el mismo tipo de cine tendremos una idea imprecisa de lo que es el cine en realidad. Por eso, en este top encontraréis películas de todo tipo. Empezamos. Arrancamos con una buddy movie sobre dos hermanos muy diferentes. Uno de ellos, interpretado por un gran Mads Mikkelsen, que nos aporta un nuevo registro del actor danés en esta historia entre la comedia y el humor negro. Quizás se enturbie un poco al final con una violencia poco justificada y que quizás daña el conjunto de una película que podría haber sido mucho mejor comedia. Centrada en un juicio a tiempo real, el espectador tiene la oportunidad con esta película de ser partícipe, con una larguísima escena de 1 hora y planos fijos enfocados en el rostro de los personajes del juicio. Esta obra francesa, que además ganó el Giraldillo de Oro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, retrata una acusación muy grave y el espectador tendrá todos los ingredientes prácticamente para decidir quién ha sido el culpable. Cuando el universo de Marvel estaba totalmente saturado y parecía que llegaba a su fin, llegaron varias películas para mantener viva la marca, con historias diferentes. Este es el caso de Thunderbolt, una especie de bichos raros y perdedores, como ellos mismos se llaman, que aportan frescura volcando el guión en la comedia y en un final resuelto no a través de la acción, sino mediante la unión. Más que un biopic, es una playlist de las mejores canciones de Bob Dylan. Es un recurso que se está usando en esta avalancha de películas sobre grandes figuras de la música. Vemos a un artista que ya poseía la aura de genio en sus primeros acercamientos a la fama y que además merece la pena porque es lo más parecido a asistir a un concierto de Bob Dylan, porque todas las canciones salen de principio a fin y cuando termina cada una de ellas se tiene la tentación de levantarse a aplaudir. Esta película es lo más parecido a leer un diario en una sala de cine, ya que gran parte del metraje es la voz en off de la protagonista, una joven adolescente que se enamora de su profesora, narrando prácticamente todo lo que se le pasa por la cabeza. La obra consigue ser un retrato íntimo de los pensamientos y emociones como pocas veces hemos visto en una película. El aclamado director de Parásito regresó con esta película en la que nos repite el mensaje de casi toda su filmografía. Los ricos siempre tratarán a los pobres como parásitos, como clones que pueden sacrificar sin ninguna humanidad. Hasta que uno de ellos, un camaleónico Robert Pattinson, se rebela contra la supremacía e iniciará su ascenso a la libertad. Mickey 17 es una película original, pero no nos pilla por sorpresa porque su director nos sigue hablando de lo mismo, aunque de distinta manera. Dando por sentado que nadie pidió un remake de la mítica película de los años 80 protagonizada por Leslie Nielsen, esta versión actualizada es un soplo de aire fresco para la comedia de este año, aunque gran parte del mérito de esta película consiste en haber repetido prácticamente los mismos gags que ya tenía la obra original. Aún así compensa ver a Liam Neeson en un rol distinto a lo que suele ofrecernos. Otro biopic sobre un artista musical, pero esta vez lo que hace única a Betterman es que la vida de Robbie Williams es encarnada por un mono que él mismo hace. En estructura es muy parecida a todas las películas basadas en una figura real, pero destaca, al igual que en Un completo desconocido, por la recreación de las canciones más famosas, ofreciendo sobre todo un gran plano secuencia a mitad de metraje. Wes Anderson ha encontrado una zona de confort de la que parece no tener intención de salir. Muchas de sus películas son tan parecidas en estilo que cuesta distinguirlas entre ellas. La trama feliz ofrece a un Benicio del Toro en un personaje muy parecido al de Ralph Fiennes en El Gran Hotel Budapest, que será el centro de una historia algo enrevesada, pero que destaca por el punto fuerte de su director, la originalidad de su guión y la plasticidad de sus imágenes. Cierre de una de las mejores sagas de acción de los últimos años. Aunque en la actualidad nunca se sabe, esta película juega un poco con la nostalgia dándonos a entender que sí, que esta vez Tom Cruise colgará la bota como el agente Ethan Hunt. La saga ha dado posiblemente las mejores escenas de acción y puede que el principal problema de esta última haya sido que el listón ya estaba demasiado alto. No obstante, merece la pena por la larga secuencia del submarino en silencio y llena de tensión. Retrato de un caso de investigación policial de principio a fin, donde vemos todos los detalles de un suceso de agresión de un policía a un ciudadano durante la revuelta de los chalecos amarillos. La película ofrece la posibilidad de ser testigos del interior de la burocracia policial, un mundo en el que se protegen entre ellos y que una compañera les investiga para ver qué ha sucedido realmente.
La película brilla por el desarrollo de su guión, creando cada vez más tensión. Aunque puede que en el último tercio se convierta en una película de terror más, algo que por desgracia ocurre en la mayoría de las películas de terror, lo más interesante ocurre en la primera parte, donde un irreconocible Hugh Grant interpreta a un hombre cansado, que parece haber encontrado fisuras en todas las religiones. Lo mejor de Hereje son sus debates sobre la religión y la fe, antes de que tengan que escapar de la casa donde están atrapadas. Mucho ha tardado Guillermo del Toro en llevar a la pantalla grande una de las historias más famosas sobre monstruos y criaturas. A su director, la vida de Frankenstein le viene como anillo al dedo. Tiene todos los ingredientes que hemos visto en su filmografía. Criaturas que son capaces de sentir y de amar, pero que viven en un mundo hostil. Destaca sobre todo por la belleza de sus imágenes y por dotar de una enorme humanidad a un monstruo, algo que quizás esté repitiendo demasiado este director. Drama disfrazado de Feel Good Movie, donde el protagonista Colman Domingo recibió una nominación al Oscar por el papel de un preso que usa el arte como vía de escape. A través del teatro, los presos usarán la ficción de sus personajes para olvidar la cárcel momentáneamente. Llena de esperanza, quizá el fallo sea que nos pone a todos los prisioneros demasiado buenos, algo que le quita realismo. Película que ha sido vapuleada tanto por la crítica como por el público, algo que ya le ocurrió a la segunda de esta trilogía, pero que a día de hoy sigue siendo un espectáculo visual y sonoro que por desgracia ya no suele verse muchas veces en pantalla grande. Ha sido Tron Ares la que ha intentado copiar el sello de la franquicia, ofreciendo precisamente lo que mejor sabe, una tremenda banda sonora acompañada de unos efectos especiales muy por encima del guión, y eso es algo que le ocurre también a la siguiente película. Tercera parte del universo Avatar, que sigue siendo, aunque muchos no lo entiendan ni lo compartan, la saga más taquillera de la historia del cine. James Cameron se entrega unos efectos técnicos que están muy por encima de todas las demás películas. El espectáculo visual es tan alto que obviamente opaca la propia historia que el director ha querido contarnos, aunque eso no importa porque hay que saber disfrutar de todo tipo de cine, y Avatar es un claro ejemplo de espectacularidad, porque el cine al fin y al cabo también es eso. Puede que sea la película más familiar de Marvel, ya que esta vez han optado por un enfoque mucho más centrado en lo que es el círculo de la familia y en la unión de sus personajes. Unos superhéroes que nunca han tenido mucha suerte cuando han sido llevados al cine, pero que en esta ocasión la película se siente muy ligera y fresca, ninguna escena sobra y la parte de acción cumple con creces. Eso es lo mínimo que se le debe pedir a una película de Marvel. Muchas películas nos han advertido sobre los peligros de las armas nucleares, pero esta película nos coloca en el centro operativo que debe actuar a contrarreloj ante una amenaza nuclear inminente. Una casa llena de dinamita no tiene filigranas narrativas, es seca, escueta, y aunque uno no entienda mucho sobre cómo se actuaría en estos casos, se tiene la sensación de que debe ser muy parecido a lo que ocurre en esta película. Ha sido un gran año para el cine de terror, un género que siempre se ha reinventado para mantenerse actual e innovador. Aquí partimos de una premisa más que interesante. Un grupo de alumnos desaparece de la noche a la mañana sin ninguna explicación a excepción de uno. Se desarrolla en varias líneas temporales que van cobrando sentido conforme el espectador va teniendo más detalles. El clímax, quizá algo excesivo y que roza un poco lo que es la comedia, sirve de catarsis para la historia. Richard Linklater, un director capaz de hacer una película que ha sido grabada durante 15 años, como era Boyhood, nos entrega con Blue Moon otra a tiempo real y en un mismo escenario. El director demuestra que sabe manejar como nadie el tiempo y el espacio, y además vemos el que podría ser el mejor papel de Ethan Hawke, que aquí interpreta a un melancólico escritor que ahoga sus penas en la barra de un bar. Lo mejor es sin duda un guión con diálogos constantes, con reflexiones filosóficas sobre la propia vida y que nos hace pensar sobre la, a veces trágica y solitaria, figura del artista. Con algunos retazos de las películas Olvídate de mí y Origen, el siempre original Nacho Vigalondo logra una de las mejores películas españolas de este año, una obra absoluta de ciencia ficción que se va moviendo entre el drama y el propio thriller, pero que también destaca por ser una película romántica, con cambios de formato para representar la realidad y el mundo onírico. La película también juega mucho con el sonido y los efectos especiales, algo que tampoco ocurre demasiado en el cine español. Claramente influenciada por Ink Man,
Bergman, la película es un gran homenaje al cine y al arte en general, como manera de canalizar las emociones. La premisa, un padre que quiere reconciliarse con su hija, queda resuelta dándonos uno de los mejores finales que hemos visto este año. Es una escena donde las palabras sobran, donde la hija y su padre, un gran Stellan Skarsgård, resuelven la trama de la mejor manera posible. Es una película metacine en la que la realidad se desdibuja y donde el arte sirve para cerrar heridas. Los hermanos Philippot regresan en su segunda película al género que los catapultó a la fama. Después de Háblame, Devuélvemela es una obra mucho más oscura y cruda, sin atisbo del humor adolescente que sí tenía la primera. Además posee la que posiblemente sea una de las escenas más gores del año. Aquí podemos ver el manejo de los hermanos en el género del terror, en una película que va creciendo en tensión y que al final se convierte en una incómoda historia de una madre algo perturbada. Una película que tiene cada plano calculado al milímetro, no solo en el encuadre, sino en la duración. Una característica que repite el director Danny Boyle, regresando al universo que comenzó con 28 días después de la mano del guionista Alex Garland. En esta tercera parte nos alejamos del tono de las dos primeras un poco y nos encontramos con un trato algo más humano sobre los zombies. Nos habla sobre si pueden sentir y ser como nosotros, algo que fue visto como algo polémico por algunos, pero que el montaje frenético típico del director, así como una banda sonora notable, hacen de 28 años después una de las mejores películas del género de los últimos años. Es algo difícil que le den un tercer Oscar a Emma Stone por su papel en Bugonia, y eso demuestra que es una de las mejores actrices de su generación. Aquí da vida a una presidenta de una empresa que es secuestrada por unos conspiranoicos que creen que es una extraterrestre. La película juega siempre con la duda de la verdadera identidad de su protagonista, y esto se debe en exclusiva a la propia actriz, pero también el pulso narrativo de Yorgos Lanthimos mantiene la tensión y el suspense hasta el clima final. El director se ha alejado de los ojos de pez sin mucho sentido que venía siendo en las últimas películas, y con Bugonia nos ha entregado un gran thriller, quizás algo estropeado por la simpleza de los extraterrestres. Eso sí, tiene unos últimos minutos finales aterradores. Cine francés en estado puro, de temática social y de clase trabajadora. Nos habla de una adolescente que intenta encontrar respuestas sobre sí misma y que para ello recurre a la religión, a sus amistades, a sus romances y a su familia. La aceptación externa como final de una película muy íntima que refleja la lucha entre la tradición de su religión y la verdadera identidad oprimida de su protagonista. Además, la protagonista recibió el premio a Mejor Actriz en el pasado Festival de Cannes. Dos primos muy diferentes, uno extrovertido y el otro mucho más tímido, viajan a Polonia para visitar la casa de su abuela. Esta película, una peculiar road movie que recorre los vestigios del Holocausto, es una tragicomedia en la que el papel de Kieran Culkin es casi el protagonista, a pesar de haber ganado un Oscar por esta película como actor secundario. Su personaje, que roza la depresión, pero que siempre expresa una energía y alegría tremenda, hace sombra al de su primo, interpretado por Jesse Eisenberg, que además escribe y dirige la película. Con melodías a piano de Chopin, durante todo el metraje, los primos intentarán estrechar lazos a través del pasado. Película adrenalínica cuando quiere serlo. El director Joseph Kosinski, que ya nos deslumbró visualmente con Tron Legacy y Top Gun Maverick, repite aquí lo que mejor sabe hacer, centrar gran parte de la película en la acción, en este caso las carreras de Fórmula 1. Brad Pitt interpreta una especie de llanero solitario adicto a la velocidad de los coches y que es en la carretera donde verdaderamente se siente libre, casi como la propia película. Fórmula 1 demuestra que no hace falta una trama compleja para que la película sea buena, tan solo se sirve de un montaje frenético de planos muy cortos y que muchas veces nos coloca dentro de la cabina del vehículo, lo que hace que sea una película muy inmersiva. Y hablando de Brad Pitt, aquí regresan con otro de los actores más míticos de la actualidad, George Clooney. Ambos interpretarán a una especie de señor lobo, el tipo que aparecía en Pulp Fiction interpretado por Harvey Keitel, y que al tener métodos de proceder distintos y jugar mucho con que uno es más viejo que el otro, a pesar de que ambos tienen casi la misma edad, la película es una gran comedia y con una de las mejores persecuciones de este año. Además, el final es un claro homenaje a Dos hombres y un destino, que también tenía dos de los actores más famosos de su época.
Película que se desarrolla a fuego muy lento, parece incluso que no estuviera pasando nada relevante, pero que cuando un hombre aparece y dice ser el padre de un huérfano, la película coge ritmo y cambia de registro. Con una cuidadísima fotografía, su director Laszlo Nemes, al que ya conocemos por El hijo de Saúl, desarrolla una historia de negación, la de un niño huérfano que ha idealizado a su figura paterna y que rechaza al hombre que dice ser su padre. La trama va creciendo conforme más se va estrechando la relación entre ambos, hasta alcanzar una escena final con tintes de western para dar resolución a la historia. Y entramos en el top 10 con Ari Aster, que parece haberse alejado del género que le dio a conocer. Después de Hereditary, posiblemente una de las mejores películas de terror de este siglo, el director optó por la comedia surrealista de Bo tiene miedo, que ya contaba con un Joaquin Phoenix que quizás se haya estancado un poco en su propio personaje. Eddington nos habla de la América profunda, la de los radicalismos y las conspiraciones, en un pueblo donde cualquiera puede aspirar a ser alcalde, y además donde nadie parece estar cuerdo. Todos dicen que es una película monumental y épica, pero se dejan confundir por su título y por el estilo arquitectónico que trata. Si algo hace grande a The Brutalist es porque recuerda un tipo de cine que ya no se hace. Una de esas obras que abarcan casi toda una vida y que no solo reflexiona sobre el individuo, sino también sobre la propia América, de cómo el país que te acoge y te da una oportunidad también puede escupirte y tratarte como escoria. Tiene el mejor comienzo de este año, un prólogo que narra cómo su protagonista llega a la tierra de las oportunidades, un principio optimista y subrayado con una música poderosa, como si anunciase la llegada y el inicio de una gran historia. Basado en un relato de Stephen King, La vida de Chuck nos narra de cosas mucho más complejas de las que pueden verse en la propia pantalla. Trata sobre que cada individuo tiene su propio universo, que cada persona es la protagonista de la historia de su vida, y que cuando ésta se va muriendo, su mismo universo también se va con él. Dividida en 3 actos muy distintos entre sí, logra ser una película optimista e inspiradora, y aunque muy en el fondo pueda ser un drama, también tiene momentos de terror y de ciencia ficción. Y también nos habla de la autosugestión. ¿Habría enfermado su protagonista si no hubiera entrado en aquella habitación? Sirat nos habla de no pensar, de dejar el pasado atrás y vivir el momento presente como si no hubiera un mañana. Para ello el director pone la acción en una rave sin fin en el desierto y en la búsqueda de un padre que quiere encontrar a su hija perdida. A mitad de la película, un suceso la parte por la mitad y la convierte casi en una película de supervivencia. Es ahí cuando el propio sentido de la película cobra importancia. Con un símil perfecto de la Meca, los protagonistas vagan en trance por el desierto de Marruecos, buscando ya no solo una desconexión con su mundo, sino también intentar seguir con vida. Retrato muy crudo e hiperrealista de una guerra. De la mano de Alex Garland, Warfare nos sitúa en el ojo del huracán. Dentro de un edificio, varios soldados están acorralados y con ellos el espectador también. La cercana colocación de la cámara hacia sus personajes y el trabajado uso del sonido hacen de esta película una absoluta experiencia bélica. Sin patriotismo barato ni heroicidades, aquí se retrata a los soldados como familia, se intentan cuidar entre ellos en un momento crítico. Más que el ejército, esta película deberían verla los que causan la guerra y comprueben de primerísima mano las verdaderas consecuencias de sus decisiones. Un gran homenaje a la música y al poder que tiene para trascender en el tiempo y en el espacio, porque aunque en la película salgan vampiros, la verdadera esencia es la música, tanto así que incluso también los propios villanos salen cantando y bailando, porque de eso trata Los Pescadores en realidad, una película que posiblemente tenga la mejor escena del año, en la que varios estilos musicales se mezclan en una escena creando una fusión más allá del realismo que veíamos hasta entonces en esa película. Quizá Los Pescadores tenga claramente 2 historias en una, pero el director parece hablarnos que por muy diabólicas que puedan llegar a ser las personas de su película, siempre tendrán a la música para tener al menos una conexión con la época en la que alguna vez fueron humanos. Película inesperada en la que las artes marciales cobran protagonismo en una ciudad barroca y laberíntica. El escenario perfecto para que las escenas de acción brillen con unas elaboradas coreografías. A diferencia de la franquicia de John Wick en cuanto a pelea, la ciudad de los guerreros opta por un montaje rápido y unas escenas exageradas, que la hacen mucho más fantasiosa. Una delicia para los fans del género, que no se conforme con ver simples peleas cuerpo a cuerpo. Juntar a 2 de los mejores en lo suyo, como Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio,
debía tener un resultado muy lógico, y una batalla tras otra es una película que, a pesar de tener una larga duración, en ningún momento se hace pesada, ya que siempre está pasando algo en la pantalla. El ritmo es vertiginoso y el caos hace de esta película una sucesión de hechos que siempre encuentran el equilibrio perfecto entre la comedia y el suspense, alcanzando la cima en una persecución final que ya es historia del cine. Sus personajes parecen pelearse entre ellos por ser el más memorable de la película, un claro indicio de que es una de las mejores de este año. Pocas películas logran ser un retrato tan absoluto de uno de los movimientos cinematográficos más importantes de la historia. Richard Linklater, de nuevo en este top, desglosa todo lo que uno debe saber sobre la nueva ola que revolucionó la manera de crear cine. Aislado y decepcionado con el estilo de su época, la película nos pone a un Jean-Luc Godard protagonista rodando al final de la escapada, mientras vemos prácticamente a todos los partícipes de este movimiento. Nouvelle Vague no es una simple película, es una carta de amor al cine, al deseo de contar historias y a la importancia que tiene la visión del autor sobre su propia película. Está llena de frases que los propios aspirantes a cineastas deberían esculpir en piedra y que hace reflexionar también sobre la figura del crítico de cine, que quizás deberían de hacer como Jean-Luc Godard y sus compañeros y animarse y crear historia en lugar de juzgarla. La mejor película del año, Un poeta, una obra sobre un profesor aspirante a poeta que encuentra su propio reflejo en una de sus alumnas. Ve en ella lo que él pudo haber sido y decide ayudarla para también ayudarse a sí mismo. Un poeta es una de esas películas que no sabes hacia dónde van, y eso es precisamente lo que la hace grande. Es profundamente optimista, un canto a la poesía y a la capacidad de encontrar belleza donde nadie la busca. Su protagonista, un borrachuzo pero lleno de bondad, con una sensibilidad que el mundo no valora lo suficiente, se va redimiendo a lo largo de la película, y cuando todo parece que iba a acabar en desgracia, logra esquivar los clichés argumentales previsibles y nos brinda un final donde ahora él es un poeta feliz.